Bueno, entonces continuamos con este tema. Les decía que esta parte de la emocionalidad y la subjetividad es muy importante en la comunicación. Si yo les hago a ustedes la pregunta, ¿ustedes son más emocionales o son más racionales? ¿Qué diría Elena? Pues no sé, profe, diría que soy muy emocional. Ok, listo. ¿Qué diría Laura? Laura. Profe, pues sería lo mismo, pues sería muy emocional. Ok. Miremos ahora, ¿qué diría Arnold? ¿Qué diría Luis? Esperemos que está ingresando Arnold. ¿Qué diría Luis? Pues depende la situación. A veces soy como muy emocional en algunas situaciones personales, pero muy subjetiva en otras cosas. Entonces, A veces muy emocional y a veces muy racional en algunas otras. ¿Sí? exacto, depende de la situación, profe. Dependiendo de la situación. Ok. Iván, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Su merced se considera más emocional o más irracional? Profe, quizás estoy un poco de acuerdo con Luis, pues porque uno no todo el tiempo ni es racional ni es emocional. O sea, dependiendo como la situación en la que se encuentre, por lo menos si es algo académico, uno tiende a ser más racional o algo que lleve mayor responsabilidad, pero si es algo ya más interno del ser, uno tiende a ser más emocional, pues No, pienso yo. listo. Sí. Ok, gracias. Arnold, ¿cuál sería su respuesta? ¿Su merced más emocional o sería más racional? Pues, profe, yo opino que es como las dos al mismo tiempo, porque a veces yo soy de las personas que soy muy sentimental o sea, muy emocional, pero al mismo tiempo o sea, yo puedo ser muy divertido, yo puedo ser muy chistoso, pero al mismo tiempo a mí me dicen algo y se me dispara la chispa de una. Entonces yo creo que es las dos al mismo tiempo. Ya, ok, ok. Miremos entonces con esta pregunta. ¿Ustedes le darían la oportunidad a su pareja, si son infieles, una nueva oportunidad? No, profe. Arnold dice que no. Pues yo diría que yo tampoco, creo que en eso me he considerado como muy cortante. Muy cortante, ¿no? Sí. Yo tampoco, profe. O sea, Okay. yo en ese tema como emocional pienso que eso de las segundas oportunidades no. Pero ahí no está siendo emocional, ahí está siendo racional. Racional. Bueno, profe, pero entonces llegando como al punto, pues lo que dice Luis, lo que dice Iván es muy cierto. O sea, hay momentos de la vida que uno es muy racional, pero digamos que de pronto debe haber un porcentaje más grande. Entonces, digamos que yo soy emocional, entonces un 60 y un 40 soy racional, digámoslo entonces en ese aspecto. Porque digamos que esas son cosas que ya van más allá porque le tocan como el ego a uno y cosas así, entonces de pronto sí tiendo a ser más cortante en ese aspecto y no soy como de tocarme el corazón. Ya, o sea, lo que decían ustedes, en algunos contextos son más emocionales, en algunos son más racionales, ¿no? Pues sí, profe, o sea, diría yo que entonces es más importante saber qué tiene usted más emoción o más Razón. razón. Razón, ok. Yo creería que es más bien como el tipo de
de vista o de visión que tenga cada uno acerca del problema o De acuerdo, pero por ese punto de o de la vista, situación, porque claro, pero ese punto de vista, Diego, lo da la experiencia que se ha tenido con ciertas circunstancias, con ciertos momentos, ¿sí? La experiencia marca muchísimo las decisiones que yo tome de una manera emocional o racional. La subjetividad, la subjetividad tiene que ver precisamente con eso. O sea, es algo subjetivo, es algo que nosotros podemos entender de acuerdo a nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? Es importante ¿o qué opinan ustedes, por ejemplo, de una persona que, que viola, digámoslo, a los niños? ¿Ustedes qué opinan de eso? Algo muy aberrante, algo muy, muy mal, está muy mal hecho por mí que los maten. Ok, fíjate que esa es la interpretación que Arnold tiene, ¿sí? Que considera debe ser algo que la sanción es la muerte como tal, Emocional. ¿sí? Sí, Eso ¿cómo es, se va a meter con los niños? claro, claro. Profe, pero en ese caso, qué pena lo interrumpo. Yo no sé si, bueno, no sé si, bueno, ya lo de Arnold dice que la muerte, pero uno condenarlo yo creo que es un poco racional porque es que uno mira, por ejemplo, las buenas costumbres sociales y uno sabe que eso es condenable, pues y además está metiendo con una persona especialmente protegida que es un niño. Entonces yo creo que eso no es tan emocional, sino más ligado a la racionalidad, ¿no cree usted? ¿Pero te refieres a la decisión de matarlo o a la acción de violar? No, a la acción de violar, lo de matar ya por lo menos para mí como un extremo y ya sería un poco emocional, ¿sí? Pero al hecho de condenar la parte de la violación y sobre todo a un menor, yo creo que es un poco racional porque uno está actuando con base a la razón, ¿no? O a la emoción. Yo no creo que eso sea tan emocional. ¿El violar? Pero al niño No, sí le va a no, quedar ese daño emocional. condenar el hecho de la violación, Ah, ya, condenar ya. el hecho de la violación. Condenar, Pero es- condenar al violador, a eso te refieres. O sea, o bueno, por utilizar una palabra como ver mal ese actuar del violador. Ya, ok. O sea, yo no creo que eso sea emocional, sino yo creo que eso es racional porque uno actúa como con la lógica, como, bueno, nosotros tenemos unas buenas costumbres sociales y que esto va en contra de eso, además se está metiendo con un menor. Pero es que tú hablas de la razón, y la razón es cuando tú dices el hecho de no estoy de acuerdo con el tema de la violación. Pero en el Sí, momento de, por ejemplo, yo como mamá, niña de 7 años, en ese momento yo actuaría por emoción. Hay muchos papás que dicen, "Ay, yo no espero a que lo mato, o sea, yo no espero a que la justicia lo meta a la cárcel, yo voy, salgo y lo mato". En ese momento yo pues por eso claro. digo que el hecho de la muerte al violador ya es sentimental, pero el condenar el hecho como tal generalmente es racional. Porque tú como mamá, como tú dices, yo lo saldría y lo mataría. Eso sí es sentimental, emocional. Pero el hecho de que como la de sociedad en general lo condenemos y veamos eso que está mal hecho, yo creo que eso es racional. Por eso le pregunto al profe si eso en O eso se sea, cuenta. Iván se refiere a los hechos, pero razonables, pero ya como leyes institucionales. O personales también, porque necesariamente no tenemos que tener una ley que diga, no, eso está mal para nosotros saber que está mal. Entonces Exacto, mira, yo entiendo lo que dice Iván, o sea, y estoy de acuerdo con eso, pues como dice Kate, ella como mamá, pues reacciona por la emoción, pero ya en general, por ejemplo, una persona en común que ve la noticia, por ejemplo, nosotros vemos la noticia de que mataron a un niño, lo violaron y uno, pues, no siente la emoción porque no te está afectando a ti directamente, entonces es ahí cuando uno utiliza la razón y dice como, bueno, que lo maten, que lo juzguen, que lo encarcelen, que hagan lo que tengan que hacer con él. Entonces, digamos que creo que es a lo que se refiere mi compañero Iván, sí, y pues sí, claro, obviamente uno ahí ya actúas con la razón, no con la emoción. exactamente. Pues a uno le va a pesar, pero no es tu Sí, sentir claro. afectado directamente. Precisamente todo eso que ustedes están diciendo hace parte de la subjetividad. Cada uno de ustedes tiene su propia interpretación, tiene su análisis, Mm,
y ese análisis está ligado a sus experiencias, a que, digamos, algún familiar le pasó eso, o algún conocido le pasó eso. Entonces, la emocionalidad está muy ligada a la subjetividad. Digamos, si yo tengo una experiencia negativa, seguramente yo voy a tener pensamientos muy subjetivos con respecto a esa experiencia y eso me lleva a tener una respuesta emocional relacionada con eso, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tiene su propia interpretación por eso es algo subjetivo, porque otra persona puede pensar diferente a ustedes, ¿cierto? Y precisamente en la comunicación se presenta mucho esto de la emocionalidad, se presenta muchísimo lo de la subjetividad y poner de acuerdo a las personas cuando se está manejando estos dos temas de la emocionalidad y la subjetividad muchas veces genera conflicto porque no nos ponemos de acuerdo, porque ustedes piensan una cosa, la otra persona piensa otra, la otra persona piensa otra, y entonces cada quien quiere ver su punto de vista y cada quien quiere ver su razón, cada quien quiere entenderlo de acuerdo a sus experiencias y a su conocimiento. Y por eso se generan los conflictos, por eso se genera una mala comunicación, porque somos muy emocionales y esa emocionalidad está relacionada con la subjetividad, con la manera como interpretamos un contexto, a una persona o una situación, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos entender de que existen diferentes puntos de vista y de que mi punto de vista puede estar, puede ser totalmente diferente al de los otros, ¿sí? Es decir, yo tengo mi óptica desde mi ángulo y las otras personas tienen su óptica desde su ángulo, ¿sí? Si yo tengo un número, si yo tengo el número 6 delante mío, la persona que está frente a mí ve el número 9, ¿ven? Entonces realmente eso está asociado con la subjetividad, con la manera como yo estoy viendo e interpretando las cosas, ¿sí? Yo voy a ser mucho más emocional si yo he tenido experiencias de que han maltratado a familiares míos, entonces yo voy a ser mucho más emocional y eso está caracterizado también por la subjetividad, porque es algo que está vivenciado por mis experiencias, ¿sí? Por eso dice allí en la imagen que les estoy presentando, lo que da a entender sin decirlo, porque soy emocional. Mi cuerpo habla por sí solo, mi expresión facial habla por sí sola. No tengo que decir absolutamente nada para decir estoy inconforme, o estoy triste, o estoy enojado, ¿sí? Pero nosotros estamos hechos de eso, de emociones, de sentimientos, y los sentimientos están ligados a mis experiencias, y la subjetividad hace que yo reaccione de cierta manera, porque es algo subjetivo, es algo que está en mi memoria, en mi esquema de pensamiento, ¿ven? Entonces, a eso se refiere con la subjetividad. La comunicación como un proceso organizacional. Entonces, para que se cumplan los objetivos organizacionales se tiene que plantear que se tienen que seguir ciertas etapas, diferentes etapas, ciertos pasos, para que nosotros tengamos como una claridad con respecto a lo que nos transmite, digámoslo así, los gerentes, ¿sí? Es dinámico, la comunicación es dinámica porque en la medida que yo me comunico con alguien, estoy mandando un mensaje y estoy generando en cierta manera un efecto en esa persona, ¿sí? Por eso es dinámica. Y esa persona me retroalimenta y la hace más dinámica la comunicación, ¿sí? Porque estamos interactuando, o sea, no puede haber comunicación, digámoslo así, sin generar ningún tipo de reacción. La reacción siempre va a existir, ¿ven? Por eso dice que sin comunicación la actividad organizada deja de existir.
Por eso se tiene que retroalimentar, por eso se dice que es dinámica, ¿sí? Y hay que seguir, lógicamente, ciertos pasos para poder entender ese proceso de la comunicación. Estos señores Porter, Lawler y Hackman dicen que la comunicación es un proceso esencial que interviene en las características de organización, ¿sí? Entonces, dicen que las organizaciones están compuestas por individuos o grupos, ¿sí? ¿Y quién se comunica? Los grupos y los individuos. Las organizaciones se orientan hacia ciertos fines y objetivos. ¿Y cómo logramos esos objetivos y esos fines? Por medio de la comunicación. Es decir, que hay que transmitirlo. Las organizaciones requieren una diferenciación de funciones. Clarísimo. Porque si todos nos ponemos a hacer de toda la vez y en el mismo sentido, por el mismo camino, seguramente no vamos a lograr los objetivos trazados. Las organizaciones deben procurar que las funciones estén realmente coordinadas y dirigidas. Es decir, en la medida que yo, cuando hago el proceso de inducción, estoy generando un tema de la identidad de sus funciones. Y entonces yo debo estar seguro de que esas funciones, el nuevo trabajador las comprendió y están racionalmente coordinadas y dirigidas, es decir, de que como ya las comprendió el trabajador, entonces deben estar totalmente supervisadas por el jefe inmediato y a su vez esta persona tiene que estar cumpliendo con sus funciones demarcadas. Entonces para eso se utiliza la comunicación, para aclarar muy bien las funciones, para coordinarlas y dirigirlas. La comunicación, la organización debe tener una continuidad a través del tiempo, ¿sí? Y lógicamente se tiene que ir adaptando a los cambios que se presentan en una sociedad, en un país, cómo va evolucionando, cómo la competencia va, digamos, evolucionando, entonces tenemos que estar actualizando nosotros. Y para actualizarnos, pues lógicamente tenemos que a través del tiempo estar mejorando los sistemas comunicacionales. Estos son los elementos del proceso de comunicación. Seguramente ustedes ya los han escuchado, los conocen. Sharon dice que la teoría de la comunicación es un modelo lineal, en donde existe un emisor, en este caso soy yo, existe un canal, que es esta plataforma, y existe un receptor o receptores, que en este caso son ustedes, ¿sí? El mensaje es lo que se está utilizando en una sola dirección. Es codificado por el emisor, es decir, yo tengo que mirar de qué manera les voy a decir el tema, ¿sí? Codificado, es decir, de qué manera se les voy a hacer llegar en cuanto a mi comunicación verbal. Y el receptor le llega el mensaje y el receptor lo tiene que decodificar. Si el emisor codifica el mensaje, el receptor lo que tiene que hacer es decodificar. ¿Qué es la decodificación? La decodificación es entender el mensaje que llegó. Es entender el mensaje que llegó. O sea, es como poner en sus propias palabras lo que entendió. Por eso, cuando se habla de la retroalimentación, ahí se está utilizando una parte importante de la comunicación. Cuando uno le dice al emisor, oiga, lo que usted me quería decir era que hay que llenar estos formularios, entonces el emisor va a decir, sí, era eso o no era eso. Ahí se convierte en una comunicación dinámica, ahí se convierte en una comunicación con retroalimentación, ¿sí? Y ahí, en la medida que yo estoy interactuando por medio de la comunicación, entonces yo paso a ser de emisor a receptor, y el receptor pasa a ser de receptor a emisor, porque está retroalimentando. Pero aquí lo importante es de que para que exista una muy buena recepción, para que exista una claridad en la información, tiene que haber atención, tiene que haber concentración.
Si yo estoy hablando con un grupo de personas o estoy hablando con otras personas o con otra persona, si esta persona no me está prestando atención, seguramente no voy a tener una retroalimentación adecuada. Seguramente el mensaje que yo envié llegó totalmente trastornado, diferenciado, que es lo que llaman como el mensaje o el juego o la dinámica del teléfono roto, ¿sí? En donde lo que yo hago es mandar un mensaje y cuando ya llega por allá, pues llegó otro, ¿sí? Entonces, tiene que ver en los elementos del proceso de comunicación, es tan importante el emisor, el canal y el receptor, pero a su vez tiene que estar codificando y decodificando el mensaje, ¿sí? Lógicamente, en este proceso de comunicación se presentan unas, unas interrupciones que dañan la comunicación, ¿sí? Este modelo de interacción circular, pues porque el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor, ¿sí? Hay retroalimentación entre ellos dos. El mensaje se transmite ya que hay un contexto, ¿sí? El contexto influye en la medida que uno dice qué lenguaje estoy utilizando, con quién estoy hablando. Si yo hablo español y me estoy comunicando con un oriental, entonces hay que mirar cómo esa comunicación se puede perder, ¿sí? En la retroalimentación hay una fuente y un destinatario, son alternativamente emisores y receptores. Entonces, aquí vemos nosotros esa retroalimentación y cómo pasamos nosotros de ser emisores a ser receptores y cómo ellos, los receptores, pasan de ser receptores a ser emisores. Entonces, esta parte del ruido es muy importante en la comunicación, ¿sí? Si yo estoy hablando con ustedes y yo estoy acá al lado de una construcción de un edificio, entonces voy a escuchar taladros, voy a escuchar martillazos, voy a escuchar gritos. Entonces, ustedes me están hablando y yo les digo, ¿qué es lo que dicen? Háblenme más duro que no les entiendo porque es que acá hay mucha bulla. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues de que la comunicación, pues lógicamente no está siendo bien entendida por el receptor, pero porque tengo problemas con respecto al contexto, es decir, en donde yo estoy, ¿sí? Ese contexto no me permite a mí tener claridad en el mensaje. Venga, llámeme más tarde porque es que no le entiendo lo que me quiere decir. O si estamos hablando frente a frente con esa persona, venga, vámonos, retirémonos de acá porque es que no le entiendo, es que con esta bulla acabó de pasar un avión y no me deja escucharle bien. Entonces vamos allí. Pues hay unas condiciones ambientales que influyen en la comprensión de la comunicación, en la comprensión del lenguaje. Por eso es importante la retroalimentación. Con la retroalimentación lo que yo utilizo es el parafraseo. Parafrasear es colocar en mis palabras lo que usted me dijo, lo que la otra persona me dijo. A lo que usted se refería era esto y esto y esto. Entonces ahí yo estoy parafraseando, es decir, estoy utilizando mi terminología para entender lo que me dijo la persona y entonces la persona me va a decir, sí, exactamente era eso lo que le quería decir. O no, no era eso. Lo que pasa es que usted no me prestó atención. Y aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y es el estado emocional de la persona que está o hablando o está recibiendo el mensaje. El estado emocional influye en la captación de la idea, en la comprensión del mensaje. Si yo estoy de mal genio, seguramente no voy a entender a veces muy bien el mensaje. Si yo estoy triste y deprimido, también de pronto mi proceso de atención tampoco está muy bien, no está bien en este momento. Entonces, el estado emocional influye también en los elementos de la comunicación. Influye también en que la comunicación sea totalmente distorsionada.
porque yo solamente estoy atento a lo que me hace daño, a lo que me están diciendo que me están atacando. Entonces yo empiezo a filtrar esa información y me hago una idea que no es. ¿Pero por qué? Pues porque estoy de mal genio o porque estoy deprimido, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con la parte fisiológica, ¿no? Es decir, si esta persona con la que yo estoy hablando tiene un audífono porque tiene cierto grado de sordera, de pérdida de audición, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces yo tengo que mirar qué es lo que le pasa a la persona que está compartiendo conmigo en ese momento una comunicación, pero que me permita a mí entonces entender que esa persona tiene dificultades en su parte fisiológica, es decir, que tiene limitaciones auditivas, ¿sí? Y yo tengo que mirar de qué manera le voy a hablar, de qué manera voy a hacerme entender, ¿sí? Inclusive la persona que es invidente pues también tiene su dificultad allí para el proceso de comunicación, ¿sí? Si alguien no sabe que yo soy invidente, pues lógicamente no, de pronto no va a tener la precaución de una comunicación adecuada, simplemente habla de una manera como diciéndole, mira, ya está tal parte y le está señalando el lugar y él no sabe que esta persona es invidente. Por eso es muy importante todo lo relacionado con los procesos de comunicación, el contexto, el ruido y la parte emocional. Y bueno, la parte de las condiciones físicas de la persona. Miren, en este caso, cuando nosotros hablamos del emisor, la persona que transmite un mensaje, lo codifica, es decir, emplea un lenguaje que lo comprendamos, en este caso es nuestro lenguaje castellano, nuestro español colombiano, a través del canal, ¿sí? Y le llega al receptor. Nosotros tenemos que tener claro que el emisor debe tener habilidades comunicacionales, es decir, que se haga entender, es decir, que tenga un lenguaje claro, es decir, que tenga buena empatía, que le sepa llegar a la gente. Entonces, debe tener habilidades de emisor. Tiene que tener la empatía del lenguaje compartido. Tiene que, cuando nosotros hablamos del endogrupo, cuando nosotros hacemos parte de un grupo, entonces se permite la comunicación de una manera mucho más fácil, además de que hablamos la misma terminología. Si es en el exogrupo, pues como no somos del mismo grupo, entonces siempre se va a presentar barrera, porque no vamos a comunicarnos de la misma manera. El mensaje tiene, se puede expresar de una manera verbal, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, o se puede expresar de una manera no verbal. Lo no verbal son los gestos, son la parte gestual, la parte corporal. Cuando uno hace mala cara, cuando uno hace la expresión de asustado, cuando uno hace la expresión de enojado, cuando uno hace la expresión de estar como admirado o en suspenso. Entonces, realmente la comunicación se expresa sin hablar. Con el lenguaje corporal que uno utiliza, le genera entonces esa manera de expresión. ¿Alguien tiene el audio prendido? Creo que eres tú, Caterina. Gracias, Caterina. Bueno. Bueno, hay mensajes que son rutinarios, que son muy repetidos todos los días en las empresas, en las organizaciones. Entonces, al convertirse en lenguaje rutinario, pues a veces como que la gente baja un poquitico la guardia y pues como siempre se habla de lo mismo, se convierte en un lenguaje común y es frecuente, entonces como que no presta atención, o sea, porque se está hablando siempre de lo mismo. Cuando son rutinarios, pues entonces si no se manejan de una manera clara, generan ambigüedad, generan sorpresa y de pronto pues la falta de tiempo hace que yo no lo pueda entender, ¿sí?
porque no es claro. Entonces, hay que tener en cuenta que la comunicación que empleamos nosotros puede generar esa ambigüedad. Acuérdese, por favor, de lo que es la subjetividad, ¿no? Acuérdense ustedes de la parte emocional. ¿Qué tipo de reacción emocional tengo yo cuando me llega un mensaje sorpresa? ¿Sí? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Qué tanto tiempo tengo yo para prestarle atención a una persona que me quiere hablar? Si yo no tengo tiempo, pues entonces no le voy a prestar atención. O si me habló, no entendí nada de lo que me dijo. Entonces tiene que ver con eso. Aquí nosotros hablamos, pues, lo que hemos venido mencionando ahorita, con respecto a las posibles barreras de la comunicación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una comunicación ineficaz, que hay sobrecarga de información, hay sobresimplificación, a veces cuando se emplea una comunicación común, recurrente, cotidiana, simplemente se sobresimplifica, entonces se deja prestar atención. Cuando hay una gran cantidad de información, sea verbal, sea escrita, entonces eso también genera problemas en la comunicación ineficaz, ¿sí? Estas son situaciones que en ambas ocasiones genera dificultad en la comunicación. Hay que determinar la complejidad del problema, ¿cierto? En cuanto a qué tanto esta comunicación ineficaz está afectando la comunicación. Los nuevos canales de comunicación pueden ser positivos o negativos. Pueden ser positivos porque pueden ser rápidos y eficaces, aumentan la productividad y hacen transmisión diferente de códigos. Son nuevos canales de comunicación, ¿sí? Pero son negativos pues porque hay una pérdida de contacto personal, son muy impersonales, son muy fríos, digámoslo así, ¿sí? Y otro aspecto negativo de estos nuevos canales de comunicación tiene que ver con que a veces las personas no lo entienden. Es muy curioso. Un instante, por favor. Permítame un instante, por favor. Bueno, decía yo que en estos nuevos canales de comunicación algo que se presenta como también difícil es la falta de conocimiento de estos nuevos canales de comunicación. Al no estar bien preparados, generan entonces una dificultad allí permanente. Les voy a pedir un favor a ustedes, muchachos. Tengo ahorita la revisión del gas y ahorita estoy solo acá en el apartamento. Entonces, permítanme un instante. Ahorita nos saca la plataforma en 5 minutos y nos vemos ahorita para continuar con el tema. Por favor, disculpen y ya regreso, ¿no? Vale, profe. Avisa por el grupo, profe, cuando nos conectemos. Claro que sí. Gracias, profe. Tranquilo, Okay. profe, gracias. Gracias. Bueno, profe.